Buenas. Bueno, ahora sí arrancamos nuestra última clase juntos. Va a ser el último trayecto juntos antes de que se gradúen. Genera así como una pequeña emoción, ¿no? Entonces están ahí por terminar sus primeras materias de este año. Y bueno, vamos a tener que aprovechar al máximo lo que nos queda de esta última clase. Em, y bueno, vamos a arrancar con una oración, ¿les parece? ¿Las dirijo en una oración? ¿Sí? Las dirijo porque, bueno, hoy somos todas mujeres acá y los que vean después se sumarán después. Bueno, Señor Padre amado, Dios de Israel, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias por este tiempo compartido con mis hermanos. En el nombre de Jesús, elevo esta oración a tu trono, Señor, y te pido que intercedas, Jesús, con el Padre para que sea una oración grata a tu trono, Dios. Te agradecemos, Señor, por este día, por darnos la posibilidad de levantarnos, de poder tener estas clases online, de tantas infinitas cosas que nos das, Señor, que no nos damos cuenta de lo afortunados que somos. Te pido, Señor, que pongas en nosotros un corazón más agradecido y más atento a estas cosas tan lindas que nos das, a estos mimos que nos das, a este encuentro que podemos tener con mis hermanos, Señor, y disfrutar de este intercambio, Señor, de este aprendizaje. Te pido que me guíes en esta mañana, Señor, que sea tu Espíritu quien me esté guiando para poder decir lo que querés que diga. Y también que guíes a todos mis alumnos, Señor, para que puedan aprender, que sea provechoso, Señor, lo que aprendamos hoy. Y también pongo en tus manos este fin de cursada de esta materia. Te pido que puedan los alumnos aprender todo esto que venimos trabajando en este mes y medio y ponerlo en práctica, sobre todo, Señor, para tu obra. Te agradecemos por todo, te pedimos que nos guardes, que nos cuides y que tu protección esté sobre nosotros y sobre nuestras familias, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí se sumó Liti. Bienvenida, Liti. Eh, bueno, ¿cómo estuvieron? ¿Pudieron, aparte de Doris que me estuvo comentando, pudieron todos entregar el trabajo? Que como les decía recién, todavía no me fijé. ¿Cómo les fue? Y yo entregué. Sí, sí, pudimos entregar, Cintia. La verdad que está re bueno. Yo no llegué al final cuando Doris la saludé el fin de y me dijo que había ahí todavía más al final que para descubrir que si somos flemáticos, que si somos sanguíneos. Yo dije, ¿qué? Yo me llevo esa parte, pero El no, temperamento. sí, Ujú. de temperamento, claro, pero muy interesante, sí. Es como a lo mejor un redescubrirse en muchas cosas que uno sabe que tiene, pero que como que uno no asume de alguna manera. No sé si es Puede consciente o ser. inconsciente, ¿no? Pero uno dice, ah, sí es cierto. Como ¿Se que ya acuerdan uno el... se da cuenta y te ayuda para poder trabajar después en eso, para que si querés hacer el ministerio del acompañamiento, hay cosas que por ahí como que dices, no, está, necesito trabajar en eso, ¿no? Entonces, a mí me encantó. Gracias. Bueno, con respecto a lo que vos decís, Bere, ¿se acuerdan el año pasado que en Consejería Cristiana habíamos hecho el test de inteligencias múltiples? Y seguramente a los que les salió que tenían la inteligencia intrapersonal son los que más o menos ya conocían lo que son, digamos. Empezaron a leer este nuevo cuestionario y se habrán dado cuenta de que más o menos se conocen. Y seguramente en el cuestionario anterior les habrá salido que tienen desarrollada la inteligencia intrapersonal, que es cuando uno puede conocerse como un poquito más fácil. Entonces uno puede ser más perceptivo de, sí, esta soy yo, estas cosas me pasan, etcétera. Ahora, cuando no tenemos tan desarrollada esa inteligencia, puede que ustedes hayan leído este cuestionario y decir, ah, mira, es verdad, pero como que no se habían prestado atención en profundidad para darse cuenta de rasgos de su personalidad o de su carácter. Así que sí, lo que decía recién son los cuatro tipos de temperamentos. Así que, ¿cómo están? El colérico, el consanguíneo, el flemático y el melancólico. Entonces,
podemos tener esos y también lo que suele pasar es que tenemos una combinación, generalmente hay dos predominantes y bueno, si quieren leerlo en algún momento está bueno. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, no sé los otros si habrán entregado o no, no me fijé, sinceramente, como les decía a las chicas, voy a ponerme en campaña ahora este fin de semana de poder corregir todo y les voy a decir después el último trabajo que van a tener, que todavía tienen tiempo para la entrega, así que tranqui. Si les sirve de algo, por algo positivo, es que no tuvieron un examen así como a contestar preguntas sin leer. Así que no por eso es más sencillo, porque en realidad la idea es que puedan aprender. No necesariamente se aprende con un examen así, no siempre se aprende así. Entonces, dependiendo de el objetivo que tengamos como materia y dependiendo de los temas que se tengan en la materia, considero que a veces es mejor hacer trabajos prácticos en vez de exámenes, pensando en lo que les puede servir a ustedes. Porque mi intención, sobre todo en esta materia, no es que, bueno, y en la anterior también, no es que ustedes aprendan conceptos, que bienvenidos serán si lo saben, si utilizan términos, bueno, sobre todo psicológicos, que es lo mío, con propiedad. eh, Bienvenido sea que puedan trabajar eso y poder esforzarse. Pero en realidad no es el objetivo principal para mí, sino que ustedes lo que tengan acá y lo que vean puedan ponerlo en práctica con el obrar. Entonces, más allá de que se sepan cosas de memoria, si no bajan a la realidad, no les va a servir de nada. Entonces, creo que el objetivo fue ese, entonces me parece que es mejor que puedan hacerlo mediante trabajos prácticos y vida práctica, porque tuvieron que hacer eso de la entrevista. Si ustedes, bueno, las que están acá, que llegaron ahí, que llegaron ahora hasta este punto de haber hecho este segundo trabajo, y con las cosas que vimos hasta ahora, ¿les convence, les dan ganas de trabajar en este ministerio? ¿Creen que no sé, que reforzaron ganas o se dan cuenta que es un trabajo re complicado y mejor en esto no me meto, o capaz vieron cosas más en profundidad y se dieron cuenta de que no es lo suyo? ¿Qué quieren contarme lo que les pasó mediante los trabajos o lo que estuvimos viendo? Mi Pienso, experiencia es que yo... ah, dale, Marisa, entonces. A mí yo me ayudó pienso mucho. que, Ujú. Bueno, vamos, Doris y después Marisa. Con orden, Me Cintia. encanta que quieran hablar igual. Vamos, Doris y después Marisa. A mí me ayudó mucho. Siempre me gustó el hecho de acompañar, de visitar, de ver a la gente y el hecho de saber cómo encarar cada cosa y de saber escuchar, de no saber, no repetir esas frases tontas que siempre repetimos. Eso yo creo que nos ayuda a todos de poder hacer las cosas un poco mejor. Gracias, Doris. Gracias. Me alegra. Marisa. yo pienso que hay, hay formas y formas, ¿no? Yo le veo así de esa manera. Yo creo que no todos somos para todos. Hay cosas que por ahí sí me gustan hacer en cierto trabajo y hay cosas que no. Yo Ujú. por ahí soy muy realista en las cosas, ¿viste? Y por ahí cuando ya me están persuadiendo con siempre lo mismo, yo ya no tengo esa paciencia de escucharme, ¿entendés? O sea, como que o sea, yo voy a eso. Mi personalidad es así. Si vos me decís, por ejemplo, mira, vos tenés que mejorar en eso, yo voy a empezar a trabajar en mí para mejorar en eso. Entonces yo entiendo esa parte como que los otros tienen que hacer lo mismo. ¿Me entendés? Entonces como que a mí me falta la paciencia para estar en esa, en ese. Hay cosas que sí, hay cosas que hago, hay cosas que me gusta, que acompaño, que estoy, pero no es 100% que estoy preso, ¿no? Está Me di bien, cuenta que no. está bien. También tiene que ver mucho con esto que hablábamos de la química entre uno y otro. Hay personas con las que uno trabajando se sienta más cómodo y otros que no, que bueno, y esta es la capacidad de derivar, pero no por eso decir que no al trabajo. Karine, después Bere.
Bueno, a mí en particular es como que estoy bastante obligada a hacer acompañamiento, justamente por el trabajo que tiene esto. Y más allá de eso, siento que muchas personas me buscan para hablar. Ujú. Me buscan y bueno, saben que yo estoy dispuesta y disponible para ese trabajo. Y bueno, la verdad que me ayuda bastante esta materia, pero bueno, hay muchas cosas que sí que tengo que por ahí aprender, Mm, porque si bien yo me siento y escucho a la persona, pero después es como que me cuesta hablarle, decirle a ver qué hacer, eso por ahí es lo que más me cuesta, pero sí, de sentarme y escuchar, eso sí, eso me sale naturalmente, pero eh, de saber qué decirle después o qué claro. aconsejarle, qué pasos tomar, es como que me cuesta un poco más. Por eso siempre busco el acompañamiento de Héctor, porque por ahí, en esa parte, él sí, por ahí tiene más Claro. desarrollado, pero no tiene desarrollado el de sentarse y escuchar. Ahí hacen Así un que buen por ahí equipo. nos complementamos. Ah, vale, gracias Karina. Dice que la práctica hace al maestro, así que si sentís que va por ahí, bueno, es a veces animarse y siempre va a haber un conejillo de Indias, querramos o no. Y, y también, bueno, o sea, más allá de sentirte obligada, creo que también a veces Dios pone eh, esas personas que nos buscan por algo. Entonces, si te buscan, ojalá que sea una obligación linda igual, que la disfrutes. ¿Bere? Bueno, la verdad que a mí me gusta, me encanta todo esto. Si yo pudiera, de verdad que a lo mejor sé que puedo, ¿no? A lo mejor necesito organizarme, pero a mí me gustaría estudiar psicología. Cuando estaba haciendo el diploma en psicología pastoral, Ajá, yo me quedé encantada y la verdad que creo que son de esas cosas que Dios va poniendo porque yo me acuerdo que desde adolescente por ahí, yo no fui muy amiguera, pero las pocas amigas que tenía siempre se acercaban a mí y me platicaban sus cosas y me preguntaban, ¿qué haría yo? ujú, Y creo que son de esas cosas, yo ahora lo analizo así, que Dios va poniendo desde cierta edad, que a lo mejor en ese momento son cualidades, pero cuando uno entrega su vida a Cristo se convierten en dones. claro. Y por ahí creo que para mí es parte de mi llamado, es parte de mis dones el acompañar, lo que sí, no sé si lo hago bien, pero todo esto la verdad que sirve un montón porque es demasiado profundo lo que hay demasiado para aprender, hay demasiado para poder seguir conociendo y hacerlo mejor, desarrollar mejor ese don que Dios nos ha dado. A mí me encanta, me fascina, la verdad que lamento que las clases, algunas clases como las tuyas sean re cortitas, que no duren más, porque hay tantas cosas para profundizar, ¿no? Pero en general a mí me ha servido un montón. Y al principio, retomando un poquito más lo que decía Karina, cuando yo me casé también había una frase que por ahí me repetían seguido, es que tenés que cuidar el ministerio de tu esposo, ¿no? Porque pues él era pastor y todo el rollo. Pero al principio yo me creía eso de decir, tengo la obligación porque soy la esposa del pastor. Pero conforme fueron pasando los años y yo me fui descubriendo en mis dones, fui reconociendo que hay cosas que más allá de ser un compromiso por ser la esposa de, muchas son cosas que Dios va poniendo para que nosotros Muchas. sirvamos. Entonces, yo en este caso aprendí a amar esto de decir, bueno, si me buscan es por algo, ¿no? A lo mejor no es porque soy bonita, sino porque algo ven en mí o algo perciben en mí que creen que puedo ofrecerles. Y entre más yo me prepare, bueno, creo que va a ser mejor lo que puedo ofrecerles. Así que para mí está re bueno. Karina, no te preocupes, disfrútalo, seguro que es tu llamado, solo que a veces no lo sabemos enfocar, pero seguro que estás ahí para eso, me parece a mí que sí. Seguro Así que que sí. a mí me encantó, me encanta eso. Gracias, Bere. Y sí, yo doy fe de que lo haces bien. Bere en su momento fue muy consejera conmigo y a mí me sirvió muchísimo, así que yo doy fe.
y no sabías todas estas cosas acá y las sabías, digamos, así que, así que sí, estudié psicología también de paso, porque vieron que en la iglesia escasean psicólogos. Pero no sé, recomendame dónde nada más, que sea online, por Bueno, favor. sí. Ah, no, y no hay psicología online. Ah, bueno, no importa, La aparte carrera de de psicología, investigar. no. Y bueno, Dina, ¿querías decir algo? ¿O no? O no sé si levantaste la mano o no, estoy perdida. Sí, sí, a mí me gusta Ahora mucho. habla. Sí. A mí me gusta mucho, pero me falta mucho para aprender. Eh, es como que me falta, es muy profundo y coincido con algunas que han hablado y bueno, sí, sí es un llamado del Señor y uno profundizándolo y estudiando y si no, bueno, el Señor va a guiar las cosas. Gracias, Dina. Gracias. Bueno, si alguno más quiere decir algo, me interrumpe nomás, y si no, vamos a arrancar con lo que nos queda de esta. Ay, acá no sé, como que no me deja compartir. Capaz que Abraham tiene que hacer algo para que yo pueda compartir el PowerPoint. No sé si anda por ahí, a ver si puedo. Cuando Veré se va, a mí me da la sensación de que le pega un grito a Abraham como para, para que se fije. Pobre Abraham. A ver, prueba. Ahí está. A veces pienso que por mi culpa liga un reto. No, No chiste. uno, como dos o tres. Ahí está, gracias, gracias. Bueno, estuvimos viendo esta partecita de algunas características que tiene que tener la iglesia para poder lograr ser como esta comunidad terapéutica, ¿no? Esto es sencillo, digamos, no es algo que ustedes no conocen, sino simplemente para reforzar un poquito. Habíamos visto que, bueno, acá las que miramos primero, que tiene que haber una actitud, una disposición, calor humano, ir descubriendo los dones, y cuatro más, que tienen que ver con la motivación por excelencia, cuál tiene que ser. Sabemos que dentro de los grupos, dentro de la iglesia, también en cómo lidera cada persona que esté a cargo, ¿no? Sea pastor, encargado. eh, Tiene como una motivación para guiar al grupo, y muchas veces el grupo tiene su propia motivación, y esa motivación es variable. Algunas motivaciones son un poco más sanas o más saludables y otras no tanto. Algunos tienen una motivación de, por ejemplo, suplir culpas, entonces por eso es que hacen cierta actividad. Eh, Algunos, por ejemplo, en algo más insano es que tienen una necesidad de poder o de querer ser sobresaliente o superarse personalmente. Otros tienen, como digo, otros tienen la motivación basada en el ayudar. Y todas, es cierto que no hay ninguna motivación que sea única. Nosotros vamos a tener una mezcla de motivaciones a la hora de hacer las cosas en la iglesia. Algunos por ahí están dolidos o están atravesando una situación complicada, entonces como que hacen cosas para sanar o para distraerse o para ponerse en el lugar del otro. Entonces hay motivaciones que son hacia adentro y motivaciones que son hacia afuera. Pero la motivación por excelencia siempre tiene que ser el amor. Entonces, si uno hace las cosas por amor en ese servicio a Dios, es donde realmente va a funcionar la iglesia como una comunidad terapéutica. Vamos a estar con, como decía, una mezcla de motivaciones. Todos tenemos un bagaje distinto de motivaciones y se van a mezclar. Pero si como base está el amor, las cosas van a salir bien. Ahora, si la motivación primaria es otra cosa, es como que no va a prosperar.
Segundo, tiene que haber instrucción y capacitación con amor, que bueno, que tiene que ver básicamente en esto, por ejemplo, que hacemos como seminario, que la iglesia se preocupe, que los miembros se preocupen en formarse, en capacitarse, en hacer actividades que nutran al aprendizaje, a la comunión, pero sobre todo tiene que ver con el estudio, ¿no? También la capacitación con amor, la idea, digamos, es que haya personas que se capaciten eh, teóricamente, por decirlo así, que aprendan, pero que también esto se baje al grupo, ¿no? En cosas prácticas. Entonces, por ejemplo, el autor plantea que, bueno, contaba un ejemplo ahí de que en la iglesia se trabajó en este recurso terapéutico, con terapias de grupo. Entonces, si bien las terapias de grupo son como para un trabajo profesional, se puede adoptar igual con el conocimiento que ustedes, por ejemplo, van teniendo en este seminario, también hacer terapias de grupo o dirigir, como decíamos la vez pasada, quizás ustedes instruir a otros miembros de la iglesia para que también aprendan y también motivarlos a que se sumen al seminario para que se puedan hacer grupos de ayuda. Bueno, vamos a juntarnos todos los que, eh, no sé, todas las mamás. Entonces, en este grupo, por lo menos hacemos un rato de descarga por lo que nos pasa y con un coordinador se va dirigiendo a buen puerto esa conversación, a un objetivo específico. Entonces se pueden hacer rondas, algo como más informal. Hay una técnica que es dentro de la terapia de grupos, que es el role playing, donde uno se pone en un papel y actúa, donde dos hacen como una actuación. Dije esto de las mamás, por ejemplo, no sé, imagino que un hijo rebelde adolescente actúa una y otra de mamá, entonces como que la coordinadora o el coordinador como puede dirigir esto y ver qué se saca de esta conversación, como que tener un objetivo específico, pero hacerlo libre porque van a haber experiencias de cada uno. Entonces, las terapias de grupo son buenísimas. O grupos de ayuda, no sé si decirle terapia de grupos, pero bueno, hablando de esto de comunidad terapéutica. Otras tienen que ver con las actividades ordinarias, con un propósito terapéutico, y otras con actividades especiales con propósito terapéutico. Las ordinarias tienen que ver con las cosas que venimos haciendo, ¿no? O sea, las dos se vienen haciendo. Visitas, que bueno, que las hacen el pastor, diáconos y demás, pero también muchas iglesias organizan visitas entre los miembros y, bueno, se tratan de cubrir necesidades de los que no pueden ir, de los ancianos, de los enfermos. Entonces, eh, también las actividades ordinarias tienen que ver con las reuniones de comisión, por ejemplo, donde a veces no se saben cómo manejar las tensiones, por ejemplo, no se sabe cómo mediar, y otras veces todo lo contrario, es como que hay reuniones que son más plenas, donde hay un grupo lindo de trabajo, donde la reunión es más planeada, conducida, pero hay otro tipo de comisiones o comités en los que se suben a veces los tonos de voz y bueno, no se logra como algo pacífico. Entonces es importante que como iglesia, como comunidad terapéutica, esto se trabaje porque eh, es necesario, digamos, que los líderes, como decíamos, tengan como la mayor estabilidad emocional en esto. Si como líderes no hay esto, es más complicado que la iglesia tenga como una comunión sana. Y cuando se habla de actividades especiales, bueno, con un propósito terapéutico, sobre todo se refiere como a los retiros, ¿no? Después tiene que ver con actividades de todo tipo, de conferencias, de charlas sobre un tema específico, que estas cosas se hacen un montón en nuestra iglesia, por lo menos acá en Argentina y supongo que en otros lados también, de que hay tanta agenda, tantas cosas en la agenda nacional que ya no hay lugar para otras cosas, entonces sí, está bastante recargado. Y acá el autor hace una salvedad con respecto a lo que son los retiros, por ejemplo, porque dice que muchas veces se tiene como un objetivo, pero cuando uno participa del retiro es como que
el propósito termina no siendo bien definido y se pierde como lo especial o lo importante. Entonces termina siendo como reuniones de inspiración o más cultos o más alabanzas en un lugar distinto. Entonces lo importante es que el retiro sea en serio, como un retiro de lo ordinario, digamos, y que uno haga realmente ese momento especial. Entonces se puede, por ejemplo, tener un tema específico y contratar a profesionales en la medida de lo posible, y si no, estas personas dentro de la iglesia que se instruyen, traer un tema específico, charlarlo con un ida y vuelta, tener momentos de comunión, de exposición de lo que le pasa a uno internamente, de oración en conjunto. Por eso es importante también que los retiros sean de no grupos muy grandes, o si se hacen grupos grandes, que tengan su momento de grupo chiquito, porque sabemos que, digamos, exponerse a mucha gente nos es incómodo, digamos. Cuando hay un grupo más chico, uno se anima un poco más. Entonces puede ser, por ejemplo, traer un video y reflexionar sobre eso, traer un libro y reflexionar sobre eso con la gente que está. Un montón de cosas se pueden hacer, pero como que acá refiere que en cuanto a estas actividades se tenga como un propósito y que no se pierda, que sea realmente la idea, ¿no? Que se cumpla esa idea. Bueno, eh, vamos a ir a otro tema, dijo, que es el tema de la resiliencia, que creo que muchos saben a qué nos referimos cuando hablamos de resiliencia. Perdónenme. Eh, la resiliencia, como dice ahí, bueno, este es del libro Crecer en la Crisis, que ya estuvimos viendo ese libro, tiene unas páginas muy cortitas con respecto a eso, ya se las dejé igual al final. La palabra resiliencia, como dice ahí, viene del latín, que quiere decir resiliere, y que esta palabra significa volver a saltar. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, no es directamente una palabra que fue originaria de la psicología ni de lo que es el trabajo con las personas, sino que es eh, de las ciencias físicas, ¿no? Y se dice que se habla de que la resiliencia es la capacidad que tiene un material para poder recobrar la forma que tenía anteriormente. Eso es lo que significa, su forma original. Entonces, ese material tiene como una presión que la deforma, y lo que se analiza con la resiliencia es la capacidad de que ese material vuelva a su estado original. Entonces viene desde la física, pero después, por ejemplo, en los años 70 más o menos, se utilizó en sociología para describir la capacidad que tenían las personas después de haber sufrido trastornos económicos muy grandes, y esa capacidad de poder volver a sostenerse económicamente luego de una crisis grande, hablando específicamente en esto, desde la sociología puntualmente. Y después, más adelante, recién en los años 80 y 90, se empezó a utilizar este concepto dentro de la psicología, que básicamente dice que tiene que ver con la capacidad o la aptitud de las personas que, eh, después de haber sufrido conflictos muy grandes, pueden recuperarse e incluso tener algo mejor de su persona luego de atravesar ese hecho traumático, que tiene que ver, por ejemplo, con accidentes, con enfermedades, con pérdidas muy traumáticas, con abusos en la infancia, con situaciones familiares muy disfuncionales. Entonces, estas personas que son resilientes es que después de haber sufrido todo esto muy duro, son capaces de mantener un equilibrio mental que les proporciona, a pesar de haber vivido eso, paz y tranquilidad. Entonces, esta capacidad resiliente es lo que se dice, ¿no? Tiene como dos características, que es la resistencia a la destrucción. Entonces, van a venir situaciones muy duras para la persona, y la persona en sí misma, su yo, no se destruye frente a eso. Sufre como cualquier persona, pero su estabilidad emocional no llega al punto de la destrucción. Eh, y la segunda tiene que ver con
la capacidad de reconstrucción. Entonces, una persona se desarma, por decirlo así, frente a una situación crítica, pero luego puede volver a recomponerse y sentirse bien nuevamente, ¿no? Entonces es como el famoso no hay mal que por bien no venga, se le puede decir, ¿no? Como que las personas aprenden eso o sacar fuerza de donde no tenían, de las flaquezas. Hay otros dichos que, bueno, acá no se utiliza mucho, pero sí se escucha, que es el hacer tripas corazón. Es como que de todo lo malo uno saca esa fortaleza, ¿no? Entonces, la persona que es resiliente ve como el aspecto positivo, el aspecto optimista. Y como dice ahí, que la hace acreedora para superar los tropezones. Ay, perdón. Que se produzcan en su existencia. Entonces, eh, tiene esa capacidad de superación. Y lo interesante es que la persona que es resiliente tiene la capacidad de centrarse mucho más en todo lo que tiene en vez de que en todo lo que les falta, que son las personas que no llegan al punto de la resiliencia. Ahora, bueno, ahí me acuerdo de una frase que me encanta, que es, si no sos feliz con lo que tenés, no vas a ser feliz con lo que te falta. Entonces, la persona resiliente tiene esto muy en claro. Ahora, también hay otra cosa que no es resiliencia, ¿no? Eh, a veces se piensa que la persona resiliente es como que tiene una resistencia al daño, como que no le pasa nada, ¿no? Que no se va a venir afectada. Y nada que ver, porque en realidad no tiene capacidad como para que no venga nada conflictivo, porque eso es imposible, ¿no? Sin embargo, la persona tiene la capacidad de desarrollar o no la resiliencia a pesar de lo que pasa afuera, de las situaciones traumáticas que viva, ¿no? Eh, puede la persona o fortalecerse mucho y ser resiliente ante un conflicto o debilitarse totalmente, ¿no? Ahora, la... Ay, ¿qué le pasaba a mi garganta? Entonces, una pregunta, digamos, si la resiliencia es congénita o es adquirida. Entonces, ahí como que hubo un debate en esto de, ¿viene aprendido desde nuestros genes o se aprende después? Entonces, nosotros a lo largo de la historia, sobre todo en la Biblia, podemos ver que hay personas que fueron muy resilientes. Digamos, el ejemplo que creo que más nos queda en claro es el de Job, que a pesar de todo lo traumático que vivió, él pudo superar eso. Él fue uno de los mayores ejemplos de la resiliencia en el Antiguo Testamento. Después, por ejemplo, hay personas que fueron resilientes más adelante con lo que son, por ejemplo, lo que fue el Holocausto, ¿sí? Con los supervivientes de lo que es todos los perseguidos por el nazismo, ¿no? Los de, los de en la Primera Guerra Mundial también. Entonces, hay condiciones que son muy duras para las personas y tenemos ejemplos a lo largo de la historia eh, que nos muestran que hay personas que superaron. Entonces, esa es la capacidad de resiliencia. Pero entonces, ¿por qué ante situaciones muy parecidas, algunos responden muy bien y salen fortalecidas de eso, y hay algunos que se sumergen en una depresión y se mueren incluso por esta situación? Entonces, ¿qué hay de eso? Ahora, es importante saber de que no es un rasgo genético que se va a transmitir así como el color de ojos, por ejemplo. No se transmite de esa manera. Entonces, en ese punto no es genético, pero sí es innato en cada uno de nosotros la capacidad de ser resilientes. Todas las personas que vivimos en este mundo tenemos la capacidad de ser resilientes. Ahora, no todos van a tener después la capacidad de desarrollarla o no. Y desarrollar la capacidad resiliente, ahí sí pasa a ser adquirida. Es decir, con todo lo que nosotros vamos aprendiendo desde el momento de nuestro nacimiento
hasta la muerte. Entonces, todos nacemos con esa capacidad, o sea que es una mentira decir que uno no puede superar algo. Pero sí, mucho va a tener que ver con toda nuestra historia. Entonces, hay personas que eh, les es más fácil superar las situaciones porque tuvieron como una solvencia en la niñez por parte de sus padres, en los primeros años de vida, digamos, donde son los que más favorecen o entorpecen esa capacidad de resiliencia, pero hay otros que no, digamos. Pero no por no tenerla, no se va a ir forjando, no se puede ir forjando la capacidad resiliente, porque a medida que uno va creciendo puede ir superándose en esto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que para que la persona sea resiliente o, tenga o pueda desarrollar la capacidad de resiliencia, tiene que tener, se tienen que tener en cuenta los aspectos psicológicos de la persona. En esto, por ejemplo, lo que hablamos hace un rato, son el temperamento también influye mucho en la capacidad resiliente, en lo que es el entorno, o sea, cómo fuimos criados, y también en cuánto se involucra la persona en querer ser resiliente o no. Esos tres factores son los que se tienen que tener en cuenta para poder tener más desarrollada la capacidad resiliente. Yo creo que mi garganta se da cuenta de que es la última clase. Está ahí. Entonces, una persona que tiene la capacidad resiliente, lo que va a tratar de hacer de manera inconsciente es como desarrollar al máximo su equilibrio, incluso estando en la inestabilidad. Estando desequilibrados, estando inestables, estando en crisis, intenta desarrollar al máximo su potencial. Entonces vemos nosotros ejemplos todo el tiempo, e incluso que creo que muchos de ustedes, y capaz venimos a decir que todos, tienen en su historia de vida un ejemplo de resiliencia. Ahora, una cosita ay, que venía acá, que se tenía en cuenta, por ejemplo, a diferencia del modelo resiliente, es que el modelo médico tradicional siempre se basó en el síntoma, en la carencia, en la falta, en ver qué se hace con lo mal que tiene la persona. En cambio, el modelo resiliente lo que busca es basarse en todas las capacidades y potencialidades del sujeto. Por eso es importante lo que nosotros hagamos con el trabajo hacia los enfermos y dolientes, que es no centrarnos solamente en la queja, en el síntoma, después de todo lo que ya vimos que es la escucha y todo, sino también poder sacar a flote la capacidad resiliente de la persona. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué habilidades sociales ha construido durante su vida? Entonces se pone énfasis en todos los recursos internos y psicológicos que tiene la persona para salir a flote. Entonces se prima más la prevención de, eh, de caerse, digamos, y cuando surge un conflicto, más que la intervención después del conflicto. Eso es el modelo resiliente. No quiere decir que uno no se base en el síntoma, ¿no? Porque muchas veces se tiene que hacer la intervención directa, pero el modelo resiliente va a basarse en prevenir situaciones no decaimiento, de caída total de la persona frente al conflicto. Eso en cuanto a la capacidad resiliente. ¿Vamos hasta acá? Son como temas cortitos y sencillos, creo yo. Eso es solamente lo que vamos a tomar en esta unidad de ese libro que es Crecer en la crisis. Bueno, siguiendo un poco, vamos a ver algunas propuestas de intervención que también son muy sencillas, que es de este libro, que ya les digo, que es el acompañamiento pastoral desde la pastoral de la salud. Es un libro que es católico,
que por ahí a veces uno como que, ay, le tiene como alguna idea, alguna literatura, ¿no? Entonces siempre acordémonos de lo que dice la palabra, de tomar lo bueno y dejar lo malo. Entonces yo creo y considero que ustedes son personas maduras y sabias al momento de las cosas que van a leer. Siempre a la hora de agarrar un libro que no sea la Biblia, así sea como el más confiable de nuestros miembros de la iglesia que escribieron, siempre tener una mirada crítica. No es lo mismo ser una mirada criticona, porque una cosa es la crítica de de ir a encontrar lo malo en ese libro, y otra es la mirada crítica de intentar contrarrestarlo con lo que leemos con la realidad. Entonces, si yo me encuentro con una literatura que me gusta, pero no me convence, porque puede que no esté sujeta a lo que dice la Biblia, bueno, ojo. Entonces, me encontré como cosas interesantes acá, por eso quisiera compartirlos con ustedes. Em, y por ahí no sé, más allá de que tenga como sus cuestiones por ahí en algunas partes que tampoco les puse, digamos, para leer, que tiene como sus cosas en las que uno dice, no sé, esto no concuerda tanto con nosotros, tiene algunos puntos muy claros y que están muy buenos en que tiene que ver justamente con la intervención eh, en ese encuentro con el enfermo, sobre todo. Entonces tomé algunas cositas de ahí. Este libro habla como de la pastoral de la salud, hace referencia a la pastoral de la salud. Entonces, no se focaliza, fíjense, en la enfermedad, sino en lograr la salud con las intervenciones que se hagan, teniendo como modelo a Jesús como el portador primario de la salud, digamos. Entonces, en este encuentro con el enfermo, dice este autor, dice que la pastoral que nosotros tenemos que hacer, o sea, es decir, nuestro servicio que tenemos que dar al otro, tiene que ser siempre de un testimonio, primeramente nuestro, eh, de lo que vamos a transmitir, o sea, obviamente, ¿no? No vamos a ir a transmitir algo de lo que no estamos convencidos, pero sobre todo tenemos que dar testimonio ante esa persona, ese enfermo, sobre aceptar la enfermedad, aceptar la situación complicada que está pasando, es decir, llevarlo como a lo real de lo que la persona está viviendo. Asimismo, una vez que la persona logra darse cuenta de que hay un montón de cosas que no estuvo haciendo bien, que, que no están buenas, digamos, como para su vida y la de sus familiares, así sea de la actitud que está teniendo con respecto a su enfermedad o ante un proceso de duelo, etcétera. O sea, cual sea el conflicto que atraviesa, ¿no? Entonces, llevarlo a la acepción, que fue lo que vimos en la clase pasada, de esa capacidad que tenemos que ir desarrollando de confrontar a la persona, que es de ayuda directa, como para que no se quede todo en la postura de víctima, sino de darse cuenta de su responsabilidad subjetiva y qué recursos internos tiene como para superar lo que le pasó, que sería como el tercer punto que tenemos como ayudantes. Entonces, ayudarlos a la aceptación, a la confrontación de lo que no está bien en su vida y proponerles el cambio con la confrontación, y por medio de esta lograr que la persona supere esta actitud psicológica y espiritual, porque en realidad, por ejemplo, no necesariamente va a cambiar su condición física o la situación específica, pero sí la idea es que en lo psicológico, en lo emocional y sobre todo en lo espiritual haya un cambio. Entonces, esa es como nuestra misión dentro de lo que es esta, plantea esto, la pastoral de la salud o la pastoral con enfermos y dolientes, como decimos nosotros. Entonces, em, en esta, cuando la persona, por ejemplo, logra como darse cuenta de que está mal, de que logra como bajar las defensas sería, ¿no? Dentro de la psicología. Decir, bueno, sí está bien, es como aceptar que
mental, física, espiritualmente no está bien, nosotros tenemos, y bueno, y ahí empieza a aparecer la angustia, ¿no? Es también lo que a nosotros nos permite la entrada para el trabajo con esa persona. Hay algunos que ya tienen ese camino armado previamente y nosotros entramos ahí y muchas veces somos nosotros los que tenemos que ir llevando a la persona a ese camino, ¿no? En ese encuentro en el enfermo, ¿no? Con el enfermo. Ahora, es importante saber que más allá de hacer esto, de acompañarlo y de anunciar el Evangelio, nosotros tenemos que, va un poco más allá porque en enfermarse, como dice ahí, surge la necesidad de comunicarse de manera instintiva, o sea, la persona quiere hablar. Entonces, ¿se acuerdan que veíamos anteriormente que la persona se siente más vulnerable, ¿no? Como que tiene ese momento de sentirse como más influenciado por el medio. Entonces es muy importante que nosotros, si arrancamos este acompañamiento y vamos anunciando el Evangelio, nos tenemos que dar cuenta de esa necesidad de escucha y de no abandonar el camino, porque ahí es donde muchas veces la persona decae mucho más porque siente que como que lo abandonan. Ya la enfermedad en sí misma, vieron que estuvimos charlando sobre que una de las necesidades básicas es la de protección y el no sentirse abandonado, es la necesidad de acompañamiento. Entonces, si nosotros por acá en el camino medio que desistimos, que no visitamos más, o que por lo menos no aprendimos como a delegar y decirle la verdad a la persona, es como que la persona puede sentirse aún más mal de lo que estaba, ¿no? Entonces, la persona lo que busca es alivio, compañía, comprensión, más si se habla de personas muy ancianas o con enfermedades terminales, ¿no? Entonces necesita esto, que vaya más allá de una simple visita o una simple escucha, sino que en esta comunicación no sea solo lo que el otro dice, sino que sea un diálogo. A veces nosotros, si no nos sale algunas intervenciones, podemos hacerle preguntas que sean como eh, sugestivas y que lleven a la reflexión de la persona, que, ¿qué pensás de tal cosa? ¿Cómo te sentirías si aceptás el perdón de Jesús, si te arrepentís? Como hacerle preguntas, no necesariamente hay que decirle un montón de cosas. Por ahí Karina hoy planteaba que en algunas cosas como que le costaba, bueno, ver qué decir después, y bueno, a veces podemos utilizar ese recurso de hacerle preguntas, no preguntas a bombardearle de los por qué, como vimos la vez pasada, sino preguntas que lleven a la persona a la reflexión y que de esa manera pueda descargarse y comunicarse. Ahora, eh, otra cosa que es importante es que nosotros, si vamos a estar en contacto con una persona que nos va a contar sus problemas, sabemos que vamos a ser como confesores. Hablábamos en consejería cristiana de lo que es ese, esa, ay, no me sale la palabra. El secreto profesional, ahí está. O el secreto pastoral, podríamos decirlo ahora. Entonces somos confesores de esto y por eso es importante que por lo menos tengamos como un mínimo conocimiento de lo que es la psicología pastoral, que fue lo que vimos también en Consejería Cristiana, porque tenemos que saber cuándo hay momentos en los que tenemos que guardar el secreto al 100% y cuando hay situaciones en las que es importante romper ese voto de silencio y poder charlar con alguien más, ¿no? Porque las personas nos van a confiar sus secretos, quizás a veces los más guardados durante toda la vida y confían en nosotros y nosotros revelamos esa intimidad con alguien que creemos que es de confianza y esa persona de confianza le cuenta a alguien de confianza y así después la persona termina enterándose de que se habló de eso. Eso pasa muchísimo y es muy triste, muy complicado que pase eso dentro de la iglesia. ¿En quién va a querer confiar después? A mí me estaba contando, por ejemplo, ayer un paciente
que, que bueno, que su novia se atiende con una psicóloga que antes en un momento lo había visto a él. Y, y dice, la psicóloga le contó a mi novia todo lo que, todo, o sea, mi novia sabía todo, digamos. Y yo pensaba, qué poco profesional, ¿cómo va a hacer eso? Pobre, pobre criatura, digamos. Pero no deja de ser un adolescente, ¿no? Y sea grande chico, igual, no sé, ¿cómo va a contar intimidades? Realmente le digo, bueno, eso es ilegal. Y sí, me decía, como que, no sé, ir a denunciar a esta psicóloga. No lo iba a hacer, pero sí es cierto como que se sintió muy decepcionado y le entra como la duda de decir, voy a confiar esto en vos y ustedes los psicólogos van y cuentan todo. O sea, qué feo el lugar en el que podemos quedar por la actitud de otro, pero también qué feo si de nosotros sale esa actitud, sobre todo eso es más feo todavía, ¿no? Em, entonces, bueno, es muy interesante esto, que tengamos en cuenta, pero sobre todo también que podamos saber en qué momentos, como veíamos anteriormente, que cuándo se puede romper este voto de silencio, ¿no? Esta confesión. Porque por ejemplo, cuando la vida de la persona corre riesgo o la de terceros, es donde sí o sí hay que informar a alguien más y buscar ayuda. Si hay alguien que está contándonos todo el tiempo que tiene ideas suicidas, es muy importante hablar con la familia, por ejemplo. No hace falta contarle a la familia pormenores, pero sí se tiene que dejar informado, que no carguemos nosotros con la responsabilidad absoluta de dejar a la deriva a esa persona, ¿no? Ah, bueno, viene, me cuenta una vez por semana, pero el resto de la semana, ¿qué hace? Entonces es necesario que haya alguien que esté atento a eso. Déjeme ver la hora. Bueno, vamos a continuar un poco más. Vamos a llegar re bien igual con el tiempo, creo. Bueno, ya no confío más en mí de decir eso porque hasta ahora les venía diciendo vamos a terminar la unidad 4 y seguimos casi hasta el final, así que no sé, pero creo que venimos bien con el tiempo. Bueno, también en esto del acompañamiento pastoral debemos tener en cuenta que el que acompaña tiene que ser en serio una persona llena de esperanza, porque es la única manera que nosotros podamos transmitir esa esperanza, ¿no? A esa persona enferma o a esa persona doliente. Entonces, si nosotros no tenemos eso, medio que va a ser difícil nuestro trabajo. Y sobre todo que pueda mirar más allá del problema, ¿sí? Más allá de lo que está sufriendo, más allá del dolor, y que sobre todo tenga que ver más allá en lo trascendente, ¿no? En lo que es verdaderamente trascendente. Entonces la esperanza siempre va a ser mostrar que hay algo más allá del dolor, que es lo inmediato, digamos, el sufrimiento. Lo que hace, digamos, el acompañante es unir la historia de esa persona con la historia de Dios. Hablábamos la vez pasada de que nosotros somos esos sacerdotes, ¿no? Que hacemos como de puente entre la historia de la persona y la historia de Dios. ¿Se acuerdan en Consejería Cristiana que veíamos que la persona, que el acompañante, que este consejero lo que hacía era hablar a Dios en nombre de las personas y hablar a las personas en nombre de Dios? Entonces, tenemos como esa tarea de ida y vuelta, ¿no? Hablar con Dios, contándoles y poniendo en sus manos la vida de esta persona y también a esta persona poniendo a Dios en sus vidas, ¿no? Tratando de poner a Dios en sus vidas. Entonces es importante que nosotros tengamos como visión que lo más trascendente va a ser lo más importante y que la persona pueda sentirse acompañado por nosotros, pero sobre todo acompañados por esa sanación que les va a dar el Señor, ¿no? Sanación no necesariamente física o de su condición, sino sanación en lo espiritual. Creo que, bueno, todos saben esto, ¿no? Ahora, vieron que hablábamos la vez pasada también de que lo interesante es que nosotros le podamos dar un significado a esa enfermedad o a ese problema o ese padecimiento que está pasando la persona.
Y las estadísticas dicen que las personas con fe logran reducir mucho los dolores y el sufrimiento justamente porque le pueden dar como un sentido distinto. Entonces ese sentido es esa esperanza en medio de la crisis, del dolor, del sufrimiento. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, tener en cuenta, bueno, esto acá, tener en cuenta la realidad de la persona. La realidad de la persona en relación a la experiencia que tiene con Dios. O sea, va a ser muy distinto acercarnos a un cristiano que a una persona que jamás escuchó la palabra de Dios. Entonces también va a ser muy distinto cuando nos acercamos a una persona que constantemente transmite su espiritualidad o a alguien que pudo estar mucho tiempo en la iglesia y que nunca lo haga, digamos. Entonces es importante conocer la experiencia que tiene esa persona con Dios para después hacer intervenciones. Eh, entonces es muy importante conocer eso para saber hasta qué punto vamos a llegar eh, en nuestras entrevistas, en nuestro diálogo, para poder ir profundizando, pero no a veces llegar con todo como un baldazo de agua, porque podemos tener totalmente una resistencia del otro lado. Pero bueno, en el resumen de esto acá, Marcos 16 del 15 al 20 dice, pero como en modo de resumen, que la idea es que nosotros tenemos que anunciar la buena noticia y curar a los enfermos y oprimidos por el mal. No curarlos nosotros, ¿no? Se entiende, sino que ir nosotros por ese camino de llevar a Dios, pero hacer esta función de consejeros, de acompañantes, de trabajar en esto que es la pastoral en ese sentido. Bueno, acá entraríamos en otro temita todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero sí otro tema, entonces les propongo que dejemos, hagamos un recreo, entonces arrancamos eso ahí eh, directamente con otro tema más. ¿Les parece? Hacemos un recreíto y volvemos en un ratito.